Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un evento que deslumbró a millones de fans alrededor del mundo y que todavía genera curiosidad y especulación. ¿Listos para descubrirlo? Vamos a desvelar cuánto gastaron, o al menos cuánto se estima que gastaron, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca en su boda. Estamos hablando de la unión de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que capturó la atención de todos y cuyas nupcias se rumoreaba que serían épicas. Si eres fan de estas dos celebridades o simplemente te encanta el glamour de las bodas de ensueño, este vídeo es para ti. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Conviértete en parte de nuestra comunidad y no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y todos los detalles que te encantan. Ahora sí, vamos a desentrañar el misterio de la boda de Can Yaman y Demet Özdemir. La expectativa en torno a la boda de Can Yaman y Demet Özdemir era sencillamente estratosférica. Desde que su romance se hizo público, la pareja se convirtió en el foco de atención de los medios de comunicación y de sus miles de seguidores en redes sociales. Ambos son actores de renombre internacional, conocidos por sus exitosas series y por su carisma arrollador. Can Yaman con su porte de galán y su impresionante físico, y Demet Özdemir, con su talento actoral y su belleza natural, formaban una dupla que parecía sacada de una película romántica. Por eso, cuando anunciaron su compromiso, la pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿cómo sería su boda? ¿Sería un evento discreto o un despliegue de opulencia digno de su fama? Los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir, y la cifra que se manejaba en cuanto a los gastos se disparaba hasta cifras que a muchos nos dejan sin aliento. Se hablaba de una boda de ensueño con una lista de invitados selecta, un lugar de celebración espectacular, y un vestuario que prometía ser digno de alfombra roja. La logística para un evento de esta magnitud, con invitados internacionales y la presencia de tantas personalidades del espectáculo, ya de por sí implica un coste considerable. Y es que cuando dos estrellas de la talla de Can y Demet deciden unir sus vidas, el mundo espera un evento a la altura de su estrellato. Las revistas del corazón, los portales de noticias de entretenimiento y las redes sociales se llenaron de hipótesis sobre el lugar, la fecha, los posibles diseñadores de los trajes de boda e incluso la luna de miel. Cada detalle, por pequeño que fuera, se convertía en noticia y alimentaba la fantasía de sus seguidores. Ahora, seamos sinceros, obtener cifras exactas de lo que gastan las celebridades en sus eventos privados es casi imposible. La mayoría de estos detalles se mantienen en estricta confidencialidad, y las cifras que circulan suelen ser estimaciones, rumores o filtraciones interesadas. Sin embargo, basándonos en el tipo de eventos que suelen organizar las estrellas de su calibre, y en los rumores que rodearon su supuesto enlace, podemos hacer una aproximación bastante cercana a lo que pudo haber sido el coste de su boda. Empecemos por el lugar de celebración. Para una boda de esta magnitud, se especulaba con ubicaciones idílicas, ya sea en la costa turca, en una villa de lujo o incluso en una isla privada. Estos lugares no solo ofrecen exclusividad y belleza, sino que también tienen precios de alquiler que pueden ascender a decenas de miles de euros, e incluso superar los 100.000, dependiendo de la capacidad, los servicios incluidos y la temporada. Pensemos en algo más que un salón de bodas. Hablamos de un espacio que pueda albergar cómodamente a cientos de invitados, con áreas para la ceremonia, el banquete, la fiesta y quizás hasta alojamiento para los familiares más cercanos. Luego está el tema de la decoración. Una boda de celebridades no es solo poner flores y ya. Estamos hablando de decoradores de renombre, diseñadores florales que crean auténticas obras de arte, iluminación ambiental que transforma el espacio, mobiliario de alta gama, y quizás hasta instalaciones artísticas efímeras. Cada rincón, cada mesa, cada detalle de la atmósfera debe reflejar el buen gusto y el nivel de la pareja. Las estimaciones para la decoración de bodas de alto nivel pueden oscilar entre los 10.000 y los 50.000 euros, e incluso mucho más si se recurre a nombres muy sonados en el sector. Y no podemos olvidarnos del banquete. La comida y la bebida son un componente crucial de cualquier boda, y para una pareja de estrellas, la experiencia culinaria debe ser inolvidable. Esto implica menús elaborados por chefs de renombre, productos de primera calidad, una selección de vinos y licores premium, y un servicio impecable. El coste por invitado en bodas de este nivel puede variar entre los 150 y los 500 euros, o incluso más.
Si consideramos una lista de invitados de, digamos, 200 personas, estaríamos hablando de una cifra que fácilmente supera los 30.000 euros solo en comida y bebida. Pasemos a los trajes de boda. Can Yaman, conocido por su estilo impecable, y Demet Özdemir, con su elegancia innata, sin duda habrían elegido diseños exclusivos y de alta costura. Para Demet, esto podría significar un vestido de diseñador internacional, con tejidos delicados, bordados intrincados y una confección a medida que puede costar desde unos pocos miles hasta decenas de miles de euros. Y para Can, un traje hecho a medida por una sastrería de prestigio, que también representa una inversión considerable. Si sumamos los trajes, el velo, las joyas y los complementos, fácilmente podríamos estar hablando de una cifra que ronda los 10.000 a 30.000 euros. La fotografía y el vídeo profesional son esenciales para capturar cada momento de un día tan especial. Para una pareja de su calibre no se escatimaría en contratar a los mejores profesionales, aquellos cuyas imágenes y vídeos se ven en las revistas y en las pantallas. Esto no solo incluye las horas de cobertura, sino también la edición posterior, la creación de álbumes de lujo y posiblemente un cortometraje del evento. El coste de un equipo de bodas de alta gama puede oscilar entre los 5.000 y los 20.000 euros. Y luego está todo lo demás. La música, que podría incluir desde una orquesta en vivo hasta DJs de renombre. El entretenimiento adicional, como espectáculos o actuaciones sorpresa. Los detalles para los invitados, como recuerdos personalizados y cestas de bienvenida. La seguridad, que para una boda de celebridades es fundamental y requiere un personal considerable. El transporte para los invitados. El pastel de bodas, que podría ser una obra de arte comestible. Cada uno de estos elementos suma, y puede añadir miles de euros al presupuesto total. Ahora, pongamos todo esto junto. Si tomamos las estimaciones más conservadoras dentro del rango alto de lo que se considera una boda de celebridades, podríamos empezar a ver cifras que nos dan una idea. Imaginemos un lugar espectacular que ronda los 50.000 euros. Una decoración de ensueño por unos 20.000 euros. Un banquete para 200 invitados a 250 euros por persona, lo que suma 50.000 euros. Los trajes y accesorios, digamos unos 20.000 euros en total. Fotografía y vídeo, unos 10.000 euros. Y para el resto de los servicios, otros 30.000 euros. Sumando todo esto, ya estamos cerca de los 180.000 euros. Pero como mencionamos, estas son estimaciones. En el mundo de las celebridades, las bodas pueden ser infinitamente más lujosas. Se especulaba con que Can Yaman y Demet Özdemir gastaron una suma que podría haber superado los *200.000 euros, e incluso se hablaba de cifras que podrían llegar hasta los *300.000 euros o más, especialmente si se considera la posibilidad de una celebración con múltiples eventos o si se optó por los diseñadores y proveedores más exclusivos del mercado internacional. Por supuesto, es importante recordar que esta cifra es una estimación basada en la información disponible y en lo que suele ser común en bodas de celebridades. La pareja, como cualquier otra, tiene derecho a su privacidad, y es posible que la realidad sea muy diferente a lo que los medios y los fans especulan. Lo que sí es cierto es que si su boda se hubiera llevado a cabo, sin duda habría sido un evento espectacular, reflejo de su éxito y de su amor. Y mientras hablamos de bodas, es interesante reflexionar sobre lo que estos eventos significan para las celebridades. Más allá del coste económico, una boda es un compromiso personal y una demostración pública de amor. Para Can y Demet, una boda habría sido la culminación de una relación que enamoró a muchos, y un momento para compartir su felicidad con sus seres queridos y con el mundo. A pesar de que los rumores de su boda generaron un gran revuelo, es importante destacar que hasta donde sabemos y según la información pública, su relación no llegó a ese punto, y ambos han seguido caminos diferentes en el ámbito personal. Sin embargo, la idea de cómo hubiera sido esa boda sigue siendo un tema fascinante para sus seguidores, y la imaginación vuela cuando pensamos en la opulencia y el glamour que podrían haber desplegado. Para resumir, aunque no podemos dar una cifra exacta de lo que Can Yaman y Demet Özdemir gastaron en su boda, las estimaciones basadas en el tipo de evento, los rumores y las expectativas de sus seguidores apuntan a una suma considerable, que podría haber oscilado entre los 200.000 y los 300.000 euros, o incluso más, si hubieran optado por la máxima exclusividad en todos los aspectos. Estamos hablando de un evento que, de haberse realizado,
habría sido digno de la realeza de la televisión turca, con detalles que irían desde la elección del lugar hasta el último recuerdo para los invitados. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fascinante Moon. De las bodas de celebridades y las especulaciones sobre la de Can Yaman y de Method Demir. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante. Nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece a ustedes la cifra estimada? ¿Creen que es un gasto justificado para una ocasión así? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, asterisco suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.